tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que se llama Docencia Activa. Mi nombre es Cristian Sánchez y bueno, hoy por acá tenemos un invitado especial que es el profesor Albeiro Sánchez. Profe, bienvenido. Sí, mucho gusto, Cristian. Mi nombre es Albeiro Sánchez. Bueno, profe, por acá tenemos un tema el día de hoy que queremos tratar, que serían los conceptos de creatividad, estrategia y docencia. Entonces, bueno, me gustaría iniciar con una pequeña introducción sobre la palabra creatividad, ¿verdad? Esa palabra creatividad viene del latín creare, se relaciona mucho con crear, formar de la nada. En sus inicios se le dio un trasfondo, un sentido más teológico, más religioso, se asoció mucho con Dios, ¿verdad? Luego evolucionó un poco y se asoció un poco con el arte, con la parte artística, la música, la pintura, la escultura, etcétera. Y bueno, me gustaría poner sobre la mesa un concepto que maneja el psicólogo Morris Stein, que en 1964 dijo que la creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina. Entonces, profe, ¿a usted qué le merece este concepto de creatividad? Para usted, ¿qué sería creatividad? Coméntenos un poco su opinión. Bueno, sí, en efecto, la palabra creatividad sí viene de ese término antiguo de los griegos, crear, creare. Y suponía que crear era poder obtener algo de la nada, crear donde no había nada. Y por eso se asoció inicialmente con la idea de un creador, como el creador del universo. Pero fíjate que ya hoy en día este concepto se ha amplificado mucho más, porque ya ahora crear no es simplemente tomar y crear de la nada. De pronto donde no hay nada inicial, donde no hay la referencia inicial, diríamos, sí, se crea de la nada, pero tenemos ya muchas referencias. Yo diría que hoy en día el término de creatividad estaría más asociado con la palabra recrear, o sea, crear a partir de lo que ya conocemos, a partir de lo que hay. Por lo menos, si queremos crear una marca, miramos a ver qué otras marcas con referencia a eso que nosotros queremos crear ya están publicadas, ya están en el medio, ya están en el mercado. Entonces, nosotros vamos a tratar de mirar cómo mejoramos esa marca, diciéndolo así en un sentido general. Acá, en el campo de la educación, el término se amplifica muchísimo más. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que mirar cómo vamos a crear de pronto algunas formas, algunas maneras, algunos métodos, algunas herramientas que nosotros necesitamos para solucionar un problema. Recrear es partir de lo que ya está creado para nosotros entrar a solucionar un problema desafiante, en este caso en educación. Usted, según entiendo, considera que para que pueda surgir la creatividad debe haber un problema, debe surgir una necesidad que motive, que dé pie para que surja, para que explote esa creatividad en la persona. ¿Es así? Claro, fíjate que la necesidad ha sido la madre del progreso en todas las áreas, en todos los campos. Si nosotros no necesitamos nada, pues nada creamos o nada recreamos, según el término o el concepto muy personal que yo tengo. Claro que así es, así es. Bueno, profe, excelente, muy interesante su punto de vista. Y bueno, me gustaría acceder o avanzar un poco a lo que es la palabra estrategia, el concepto de estrategia. Por acá tengo esta información acerca del origen de la palabra estrategia, el origen etimológico. Dice que viene del griego antiguo strategía, que significa el arte del general o el comando del ejército. Entonces, veamos que inicialmente este término es aplicado al contexto militar y se refiere como a la habilidad que tenía un dirigente o un comandante para liderar sus tropas y planificar las campañas militares. Bueno, en cuanto a esto, este es el origen, pero sabemos que hoy en día esta palabra se aplica a muchos otros aspectos, muchos otros campos. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Bueno, fíjate que sí, claro. Es que anteriormente se le llamaba, digamos, al jefe de las legiones romanas y de los ejércitos allá en Atenas y en Esparta. Se le llamaba el estratega. Eso viene desde el campo de la milicia, desde la formación militar. Y fíjate que la responsabilidad grande que tenía un estratega era la de llevar a su ejército con unos planes de acción muy precisos, muy efectivos para lograr la victoria en la batalla.
Si nosotros lo llevamos ahora al plano de la educación, por ejemplo, ya la estrategia se refiere como a un plan de acción y a un plan de ejecución de esas acciones, con el objetivo de lograr unos objetivos, lograr unas metas. En sentido un poquito más general, la estrategia es una descripción de cada uno de esos planes o de esos pasos que se van a dar en sentido general, en trazos generales, pero no es en sí el plan de acción. Ya el plan de acción es más específico. Ok, entonces haciendo un paralelo, una comparación, una aplicación de sus orígenes allá militares, ¿qué implicaría entonces una estrategia? Yo, en mi punto de vista, yo diría que una observación, ¿verdad?, de la situación, del terreno en esos aspectos, en las variables a favor, en contra. Si hablamos de la guerra o de una batalla, el número de milicianos o de soldados, las condiciones del terreno, toda esta parte que el estratega o la persona que lidera debe tener en cuenta al momento de diseñar ese plan de acción, que no pueden quedar por fuera. Entonces, en esa parte hay mucha similitud con lo que hoy en día sería la estrategia. Claro que sí. Bueno, te reafirmo nuevamente. Acá se trata de planes, de acciones para poder lograr unos objetivos, y dentro de esos planes o dentro de ese plan general nosotros tenemos que hacer una observación de cómo está nuestro objeto de trabajo, que son nuestros estudiantes, y mirar cómo está su parte académica previa, etcétera, cómo está su capacidad de aprehensión, su capacidad de comprensión, cómo está su capacidad de producción escrita, su capacidad de comprensión oral, cómo está su desarrollo, digamos, de convivencia en el aula, cómo es, digamos, la personalidad del niño o de la niña, cómo es su receptividad, pero también cómo es su convivencia, cómo está su empatía para relacionarse tanto como con sus demás compañeritos y con el profesor, etc. Y a partir de todos esos pasos, esa observación y ese análisis del contexto, nosotros vamos estableciendo planes que conllevarán a la consecución eficiente, efectiva, con éxitos en ese objetivo, esa meta. Muy bien, estoy de acuerdo con esa posición que usted plantea. Y bueno, ya, usted en ambos casos anteriormente, hablando de la estrategia, hablando de la creatividad, lo ha relacionado un poco con lo que es la práctica docente, ¿verdad? Que es lo que nos atañe en este programa. Hablemos un poco de lo que es la docencia. Bueno, me llama la atención una frase, una definición que le da la autoridad brasileña en pedagogía llamada Paulo Freire, conocido pedagogo del cual tenemos mucha influencia en lo que es la docencia actual y moderna. Él define la docencia como un acto político y ético, que a través suyo es posible lograr cambios en las personas que les permiten ser educadas y mejores. Entonces, a partir de este pensamiento, entiendo que la docencia sería ese proceso, ¿verdad? Esa actividad donde una persona, que sería el docente, lidera un proceso ante su grupo de estudiantes, y la finalidad de esta práctica, de esta actividad, sería que esos estudiantes sean más educados y sean mejores, y diría yo también que aporten a la sociedad de manera positiva. ¿Usted qué piensa sobre esta definición de docencia? Mira que Paulo Freire, que le conocemos nosotros como el pedagogo de los oprimidos, tenía una trascendencia muy política, de un pensamiento más bien asociado con una pedagogía de la liberación. Una pedagogía de la liberación no en el sentido de liberar a aquellos que son esclavos de un gobierno o de un sistema, sino a aquellos que son esclavos de la ignorancia. Está muy bien, porque es que si nosotros relacionamos la parte definitoria de lo que es política, la política es el manejo que se le da, digamos, a la gobernabilidad dentro de una organización muy bien estructurada a un país, de acuerdo a sus intereses y a sus ventajas. Entonces son políticas de Estado, ¿verdad? Y decía además que era un acto ético. Claro que sí, es un acto ético, porque en tanto nosotros estamos manejando seres humanos e intereses de los seres humanos, nosotros también tenemos que mirar que ese tipo de objetivos que queremos lograr en ellos y con ellos,
tiene que ser de una calidad ética, de una transparencia, de una realización en donde quedan felices quienes reciben el servicio del docente, pero al mismo tiempo queda feliz el docente por haber logrado una labor prácticamente contemplada, definida, planificada por él. Bueno, ya como para ir redondeando un poco, estos tres conceptos, estos tres aspectos que hemos mencionado anteriormente, creatividad, estrategia y docencia, vamos a aterrizarlo un poco a la actividad docente, valga la redundancia. Y bueno, quisiera proponer un planteamiento, y es que por medio de la creatividad, el docente, como la creatividad tiene tanto que ver con la innovación, con la creación o recreación, como usted mencionaba anteriormente, por medio de esta creatividad el docente diseña actividades nuevas que llamen la atención, que sean atractivas al estudiante, ¿verdad? Una vez tenidas estas actividades, estos métodos innovadores de enseñanza por medio de la estrategia, ya el docente vendría a aplicarlas, estudiando, como mencionamos anteriormente, todas las variables, el contexto de cuál sería la mejor manera de hacerlo. Entonces todo esto está englobado en la parte docente, en lo que es la docencia. Entonces yo sí quisiera que usted nos compartiera su punto de vista en este caso, y luego para terminar me gustaría plantearle una situación. Bueno, mira, me disculpas un tanto porque ahorita no te especifiqué un poquito mi definición personal con respecto a la parte de docencia. Estábamos estableciendo un paralelo con respecto al acto político y ético, pero es que la docencia en sí es el acto o el arte esencial del docente, de la profesión docente, que despliega su proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr precisamente unos aprendizajes efectivos y eficientes en sus estudiantes. Entonces, la docencia es la esencia de la profesión en despliegue con respecto a ese objeto de trabajo nuestro que son los estudiantes. Claro que sí. Hay una conexión muy grande entre lo que es la creatividad, la estrategia y la docencia. Yo podría asegurar, discúlpame si de pronto me estoy equivocando, pero podría asegurarte que en la docencia se despliega prácticamente en una acción convergente toda la creatividad del docente a través de enfoques, de métodos, de herramientas y valga la redundancia, de estrategias que él debe desplegar en el aula para lograr unos objetivos bien planteados. Y el objetivo bien planteado sería el éxito en los aprendizajes de los estudiantes. Estoy bastante certero en que en la docencia se convergen todos, ¿verdad? Incluyendo la esencia misma de la profesión docente en el maestro o en el profesor. Claro que sí, profe, estoy totalmente de acuerdo con esa posición. Y bueno, para ir finalizando, sí me gustaría conocer su opinión acerca de esta situación. Imaginemos un grupo de estudiantes, ¿verdad?, donde la mayoría de ellos muestran una actitud negativa, una actitud renuente, un rechazo hacia el aprendizaje del inglés, que bueno, coincidimos aquí en que ambos somos docentes de inglés. ¿Usted cómo considera que vendrían a aportar de manera positiva la creatividad y la estrategia en esta labor docente? ¿Cómo vendrían a de pronto tratar de abordar esta situación, la creatividad, la estrategia y la docencia? Fíjate que pareciera que es como un estudio de caso, precisamente porque nos estamos enfrentando en un desafío, y es conocer un grupo de estudiantes nuevos, un grupo de estudiantes que no le hemos venido desarrollando nuestras actividades académicas, nuestras actividades de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y resulta que si estos estudiantes son renuentes al aprendizaje del inglés, tienen una actitud de pronto apática, etcétera, etcétera, se puede deber a varios aspectos. Dentro de ello, lo que había que hacer era un análisis de contexto inicial antes de poder desplegar la creatividad y los otros aspectos asociados. Y es mirar qué es lo que probablemente tiene a estos estudiantes en una actitud aversiva o de aversión hacia el aprendizaje del idioma. Mirar, pues obviamente no tenemos que desconocer que esto es un idioma muy distinto al español. De pronto no es tan interesante para ellos, no se expresan en esta lengua. Yo lo que trataría de establecer inicialmente es que hoy en día ya los seres humanos no se están desarrollando en una región específica, sino que ahora tiene una confluencia
de la influencia a nivel mundial. Ahora mismo no se habla de un pueblo, de una ciudad, de un país, sino que ahora mismo hablamos de la aldea global, en donde todo está íntimamente relacionado. Cualquier problema que puede pasar en otro país, en otra potencia, etcétera, etcétera, converge y tiene influencias negativas o positivas también en nuestro país. Entonces yo lo que haría sería acercarlo, por ejemplo, a la importancia que tiene el aprendizaje del idioma inglés, mostrándoles personajes nuestros, por ejemplo, mostrándole a una Shakira, mostrándole a otro personaje latino como J-Lo, por ejemplo, cantante, mostrándole a otros personajes, por ejemplo, nuestros, que son jugadores del fútbol, que es lo más seguido ahora por sus fans a nivel mundial, el mismo James, etcétera, etcétera. Yo lo que haría era acercarlos, mostrarles un videíto y tratar de interesarlos por ese aprendizaje. Luego, como competencia mía dentro de la creatividad, lo que haría sería mirar de qué manera ellos podrían aprender mejor y acercarse a unos aprendizajes efectivos en este idioma. Y miraría que muchos de ellos, por ejemplo, tienen en sus celulares, ya por ejemplo, ya yo lo he constatado, tienen en sus celulares algunos jueguitos que han descargado y que tienen relación con algunas palabras en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, mira que la creatividad me da para decir, pero es que a ellos les gusta el juego. Entonces, lo que haríamos sería tratar de desplegar juegos que sean asequibles a todos ellos. En algunos casos, es muy probable que la mayoría de ellos tengan acceso a algunas herramientas inteligentes como tablets, celulares, etcétera. Pero si no es así, también podemos comenzar con juegos tradicionales en donde podemos colocarle sopas de letras, crucigramas, los mismos juegos de dados y fichas, como por ejemplo comenzar y finalizar en una ruta en donde se va cruzando por diferentes estadios, donde hay preguntas, donde hay expresiones, etcétera, etcétera, y vamos asociando el juego o en este caso como la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con esos niños, y así de esa manera de pronto irlos enamorando del aprendizaje del idioma inglés, y en ese sentido poder lograr aprendizajes eficientes, efectivos, que pueden converger a un proceso a largo plazo. Fíjate que quería comentarte lo siguiente. Yo establezco como especie de una analogía en este caso, en donde la creatividad, la estrategia y la docencia son como especie de un entramado, una telaraña. Todo converge a un mismo punto, y el punto es la consecución de unos objetivos, de unas metas, el aprendizaje efectivo y eficiente en el estudiante. Mira que la telaraña, así como decía Stein, se refiere a la convergencia de ideas, conceptos, etcétera, para poder lograr un objetivo. La telaraña está tejiendo una urdimbre de pequeños trozos o de pequeños pedazos de telaraña, y todas ellas están conectadas hacia unos hilos de telaraña que convergen hacia un centro. Yo ahora mismo establezco esta analogía y me parece tan curioso, porque ¿cuál es el objetivo de la araña? Que a ese centro converjan realmente lo que a ella le interesa, que son las presas para alimentarse, porque si no lo hace, muere. Y nosotros también, si nuestros estudiantes no aprenden, morimos nosotros y muere todo el proceso educativo que estamos desplegando con nuestros estudiantes en las diferentes instituciones educativas de nuestro país. Bueno, profe, sí, muy interesante, excelente punto de vista, excelente aplicación de estas estrategias, de estos conceptos en este problema, y me llama mucho la atención esa analogía que usted hace con la telaraña, ¿verdad? Vinculando o asociando ideas y concepciones. Bueno, ya con esto podemos ir despidiéndonos. Le agradecemos al profe Albeiro este tiempo que nos ha dedicado. Gracias por compartir sus ideas y sus experiencias. Y bueno, profe, ¿qué le diría entonces a la audiencia que en este momento nos está escuchando para ir despidiéndonos? Bueno, profe Cristian, una experiencia bastante acogedora esta entrevista que me has hecho. Obviamente veo que estás interesado en esta temática, que también la manejas, la dominas, en fin. Y esperamos entonces que estas definiciones, estas relaciones que nosotros hemos realizado en el día de hoy con respecto a lo que es la creatividad, la docencia y la estrategia, puedan aportar un aspecto positivo, un elemento positivo a todos aquellos docentes que de alguna manera tengan acceso a esta entrevista por el medio que tú hayas definido
desplegarlo. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, profe Albero. Buenas noches, audiencia. Nos vemos en una próxima ocasión.